Hoy celebramos las Pascuas y vamos a hacer unas Pascuas proféticas, porque vamos a hablar de la palabra de Dios, pero bajo una revelación profética, porque es necesario que usted entienda y aprenda a celebrar las Pascuas. Primera de Corintios 5, 7 al 8 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en esta mañana. El apóstol Pablo aquí en la carta a los Corintios nos está hablando y va a hablar mucho en esta carta de todos los símbolos de las Pascuas. Y sobre todo va a hacer una declaración. Nosotros celebramos a Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua. Y esto es importante, pero no podemos celebrar a Cristo con pecado. Si hay una de las cosas que muchos cristianos a lo largo de los años han hecho es vivir con una hipocresía constante. Viven en pecado todo el año, pero llegan las Pascuas, pero no comen carne. Cuando no está prohibido comer carne en Pascua, es más, se come cordero, asado. Pero las Pascuas, comamos pescadito, empanaditas de vigilia. Entonces vemos que durante todo el año viven una vida sin Dios, alejado de Dios, una vida contraria a las cosas de Dios. Por eso dice: no seamos hipócritas. Si vamos a celebrar esta Pascua, que es Cristo, sea con nuevos panes sin levadura. Porque una de las cosas que caracteriza a las Pascuas es los panes sin levadura. Entonces, lo que debemos entender que estas Pascuas tienen inicio. Primero entendamos una cosa: es una fiesta de Dios y para Dios. Y es una fecha que produce cambios significativos. Las primeras Pascuas que se celebraron fueron las Pascuas judías. Se sacrificaba un cordero, con su sangre se marcaban los dinteles. ¿Y qué se celebra? ¿Por qué impone esta fiesta de celebración en las Pascuas, que son las Pascuas judías, el Señor? La libertad, la liberación física y económica. O sea que las Pascuas tienen un significado, fíjese esto que le voy a decir, que nos saca a libertad. Antes eran esclavos, ahora son libres. Antes trabajaban para los egipcios y ahora trabajan para ser bendecidos y prosperados por Dios. Por eso Jesús, siempre las Pascuas tienen una coincidencia con la fiesta de las cosechas, porque habla de abundancia. Y las Pascuas te tienen que cambiar tu realidad económica. Esas son las Pascuas que celebran los judíos. Después hay unas Pascuas que celebran los religiosos en cualquier iglesia. Celebran que Cristo los liberó del pecado, que los sanó, por sus llagas fueron sanados, que se salvaron de la muerte eterna y ahora tienen vida eterna. Pero muchos no sacan a Egipto de sus cabezas. Cristo los hace libres de la droga, pero siguen
soñando y luchando contra la droga en sus emociones y en su cabeza. Cristo te sanó, por ejemplo, de la depresión, pero sigues con miedos, con fobias, con temores, con depresión, aun cuando vienes a la iglesia. Cuando Dios te sacó de esa esclavitud, pero sigues viviendo como esclavo del pecado. Dios te sacó de la miseria, porque cuando salieron, los llenó de las riquezas de los egipcios. Pero todavía sigues en escasez económica. Entonces hay algo que usted no está entendiendo, o porque está celebrando una Pascua religiosa, pero lo que queremos centrar es que empiece a celebrar unas Pascuas de revelación profética. Y en las Pascuas de revelación profética se activa el poder de la sangre del Cordero de Dios. ¿En quiénes? En aquellos que obedecen. En aquellos que obedecen. Y usted sabe por las prédicas, porque esta sería la puerta de la humildad número 14 para Pascuas, porque las Pascuas te van a abrir una puerta nueva, una puerta dimensional, pero para que esa puerta se abra tienes que ser obediente y para obedecer tienes que ser humilde. Por eso a los orgullosos les cuesta obedecer. Y Jesús nos muestra la mayor humildad porque obedeció a su Padre hasta una muerte en la cruz. Fue obediente y humilde para obedecer hasta una muerte que era horrorosa y solo para los malditos. Entonces, cuando uno es obediente en estas Pascuas, y si Dios pasó por alto nuestros pecados, una persona desobediente todavía sigue sin pasar por alto los pecados de las personas que los dañaron. Sigue diciendo, sigue hablando mal del padre que lo abandonó, de su expareja, de algún hermano de la iglesia, de pastores de la iglesia. Una persona que no tiene revelación, no perdona, entonces no puede celebrar la Pascua. Porque ya vamos a ver que la Pascua hablamos de sangre, porque no hay celebración de Pascua sin sangre, sin sacrificio. Entonces ya vamos a ver por qué vamos a celebrar estas Pascuas. Tiene un simbolismo especial, la Santa Cena, donde celebramos justamente al Cordero Pascual. Pero cuando usted es de esa gente que entiende revelación y es una persona obediente y humilde y crucificó su carne en la cruz, entonces esto va a producir que cielos se abran. Nuevas puertas se van a abrir para su vida, para su futuro. Puertas que va a producir cambios significativos en su economía, en su salud, en su familia. Son cambios tremendos porque va a haber una visitación del Espíritu Santo. Por eso es importante que usted entienda las Pascuas. Así que déjeme seguir un poquito con la introducción, porque todo esto ya lo he predicado muchas veces, pero lo que hoy le voy a dar es algo nuevo. Isaías 53, en el versículo 3, cuando nos habla de Cristo, nos habla que Jesús es un varón experimentado en quebranto. Y en el versículo 10, Isaías 53, 10, Dios quiso quebrantar a Jesús. O sea que las Pascuas es un lugar de quebrantamiento, donde, mire, hay un punto de quiebre para que usted lo entienda. Usted tiene que venir a las Pascuas de una manera y salir de otra. Era esclavo, sale libre. Era pobre, sale rico. Venía enfermo, sale sano. Si usted es capaz de entender los simbolismos y las revelaciones
escondidas en la Pascua, vamos a poder entender el quebrantamiento del Cordero de Dios para que nosotros seamos libres de pecado, para que nos reconciliemos con el Padre, para tener vida eterna, pero sobre todo para volver a nuestra condición de hijos de Dios. El versículo 2, por favor. Fíjese cuando aquí está hablando de todo este proceso, dice que no va a haber buen parecer en él ni hermosura, no va a tener atractivo, pero igual lo vamos a desear. No les voy a predicar esto, pero al diablo Dios le quitó la hermosura. Ezequiel 28, cuando usted lea y estudie, en el versículo 17, dice que el diablo era el ángel más hermoso creado por Dios. Pero cuando desobedeció, cuando se llenó de orgullo y quiso el lugar de Dios, entonces Dios le quitó su hermosura y lo convirtió en espanto. Por eso Satanás quiso quitarle la hermosura a Jesús. Por eso fue así brutalmente castigado, desfigurado. Su rostro, no se sabía quién era. Pero ¿saben qué? A pesar de que en la cruz Cristo no tenía ningún signo de hermosura, nosotros igual lo amamos. Y nosotros igual lo deseamos. Porque Él se sacrificó por nosotros. Y en este domingo de Pascua que venimos viviendo el proceso, que es el Viernes Santo, Viernes de Crucifixión, el sábado silencioso, donde Él baja al infierno, pelea con los demonios, y al tercer día, que sería el domingo, hoy celebramos domingos que es de resurrección, o nuestras Pascuas de resurrección, porque es Cristo, el Cristo resucitado es lo que celebramos. O sea, pero en este domingo lo que nosotros vamos a celebrar es la tumba vacía. El símbolo del domingo pascual es la victoria de Jesucristo sobre la muerte, sobre los demonios, y dejando una tumba vacía. Pero para llegar a esto de celebrar la tumba vacía, símbolo de la victoria de Jesucristo sobre la muerte y sobre Satanás y su séquito de demonios, una de las cosas más importantes es entender la cruz hoy. Porque si no tienes la revelación de la cruz, difícilmente puedas vivir la Pascua. Así que prepárate yo oro para que tu corazón hoy esté abierto, tu mente abierta para las cosas que vas a escuchar. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, si hoy miramos la cruz, ¿qué vemos? Lo voy a hacer de una manera diferente. ¿Qué ven los demonios cuando miran la cruz? ¿Qué ven los demonios cuando miran la cruz? ¿Qué ven los demonios? En mi memoria de cuando era un niño, mi imagen era de entrar a las iglesias. Yo vengo de la iglesia católica. Era entrar a la iglesia y ver las cruces con un Cristo crucificado, ¿se acuerda? Con el corazón abierto, con la corona de espinas, con el cartel que decía Rey de los Judíos, crucifijos con el Cristo crucificado. Así que yo me imagino que cuando miro la cruz debe estar Cristo ahí. Quiero decirte que Jesús ya no está en la cruz. Si vos cuando miras la cruz ves a Cristo, hermano, no has leído la Biblia, estás en la religión equivocada, no entiendes nada de las cosas que sucedieron. Porque Cristo murió en la cruz, lo bajaron y lo sepultaron en una tumba. Y hoy celebramos
que ni siquiera en la tumba está. Si no está en la tumba, ¿por qué lo vas a ver en la cruz si en la cruz ya no está? Y si vos lo quieres ver a Cristo en la cruz, significa que quieres que siga siendo crucificado por tus pecados cuando ya lo hizo. Entonces, lo que no van a ver los demonios en la cruz es a Jesús. Ahora, ¿qué ven los demonios en la cruz que tiemblan y se espantan? ¿Qué ven los demonios en la cruz? Punto 1, se ven ellos mismos. Hoy los que están en la cruz no es Jesús, son los demonios. Si me pone, para que usted entienda esto, le voy a decir lo que pasaba. En la antigüedad, cuando se invadía una ciudad y se la conquistaba, se mataba al rey y a su familia y se los colgaba en las afueras de la ciudad para demostrar, ya no hay este gobierno, ahora hay otro gobierno en la ciudad. Este rey ha muerto, ahora reina otro sobre la ciudad. En 1 Samuel 17:54 nos cuenta una historia que ustedes conocen, que David vence a Goliat. Le pega el hondazo, cae desmayado, porque algunos piensan que la piedra lo mató. La piedra no mató a Goliat. Lo desmayó, después vino, le quitó la espada, ¿se acuerda? Y ahí lo degolló. David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a la ciudad de Jerusalén, que en ese momento no se llamaba Jerusalén, se llamaba Jebús. Después se va a llamar la ciudad de David y hoy se llama Jerusalén. Hace varios siglos se llama Jerusalén. Y viene con la cabeza. ¿Y qué hace con la cabeza? La lleva a las afueras de la ciudad de Jerusalén, para que usted no se confunda, a un monte y pone en una estaca bien alta, cuelga la cabeza. Por eso, ese monte se va a llamar Gol-Goliat, o el monte de la calavera, o Gólgota. ¿Me va siguiendo? De ahí viene el nombre de Gólgota, o monte de la calavera. Gol-Goliat, la cabeza de Goliat, para demostrar que en el mundo espiritual, que ese gigante que invocaba a sus dioses ya no tiene gobierno sobre Israel, sino ahora la tiene Dios, Jehová, el Señor de señores. Como Jerusalén es llamada también la ciudad de Dios, por eso el diablo, cuando va a matar a Jesús, ¿sabe a dónde lo va a colgar? A la entrada de la ciudad de Dios, en el monte de la calavera que se llama Gólgota, porque quería decir, Dios ya no está en su ciudad, ahora es mía, decía el diablo. Entonces, Colosenses 2:15. Cuando Jesús baja el día sábado y pelea, despoja a los principados y a las potestades, las mata, les corta la cabeza, cola, cuernos y los exhibe públicamente. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, en la cruz que había sido colgado Jesús muerto, ahora hay cuernos, cabezas, colas, cuerpos de demonios. Así que, porque lo dice ahí que no, los exhibió públicamente. ¿Y sabe qué significa eso?
a la entrada de la ciudad de Dios, está diciendo, el demonio nunca reinó sobre esta ciudad. Cristo es el victorioso. Amén. Entonces, cuando ellos miran la cruz, ven la victoria de Jesucristo sobre todos ellos. O sea que nunca vas a ver a Jesús. Apocalipsis 12:11. Dice que nuestra victoria sobre todos nuestros enemigos, sobre todos los demonios, viene por dos cosas, por la sangre del Cordero y por el testimonio. Nuestra victoria es por la sangre de Jesucristo y por lo que nosotros contamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Vos quieres tener victoria sobre esos demonios que te han estado atormentando en tu vida? Demonios que te hacen infeliz, que te llevan a secarte, te arruinan el matrimonio, te arruinan la vida, te llevan a pecar. ¿Quieres vencerlos? Poder de la sangre. Recordale, mira, ahí estás en la cruz vos. Y la sangre de Cristo pagó por mí para que vos no tengas derecho. Ahí, mirad. Y yo voy a decir, como decía ese ciego, aunque no sepas predicar de Dios, simplemente da tu testimonio. Yo no sé, yo lo único que sé que antes no veía y ahora veo. Y espero que usted empiece a ver las Pascuas desde otra manera a partir de lo que usted ve en la cruz. ¿Qué ven los demonios cuando ven la cruz? Bueno, ven la victoria de Jesús sobre el pecado que te condenaba. O sea, mire, esto es algo importante, poneme de vuelta a Colosenses, pero el versículo 2:14, Colosenses 2:14, dice que cuando Él baja, agarró toda acta de decretos que había en contra de nosotros, todo lo que era contrario a nosotros, se las quitó a los demonios y la clavó en la cruz. La cancelación de nuestras deudas con Satanás es eso. Toda deuda que le daba una autoridad legal para condenarnos y para meterse con nuestra vida y nuestra familia fue arrebatada por Jesús ahí en la lucha que tuvo al segundo día, y al tercer día las clavó también en la cruz. Hacé de cuenta que había un pagaré. Vos firmaste un pagaré. Entonces el que tiene ese pagaré es tu acreedor. Y con ese pagaré te puede ejecutar legalmente, te puede condenar por estafa, por lo que sea. Pero ¿sabes qué? Jesús agarró, canceló esas deudas, las rompió, las arrebató, les quitó autoridad legal a los demonios para que se metieran con tu vida y tu familia. Entonces tienes que entender, ¿y dónde está clavado eso? En la cruz. Así que cuando vengan a decirte, vengo a reclamar porque vos pecás, yo estoy en Cristo y ¿sabes qué? Mira la cruz. Ahí está, lo que te debía ya fue cancelado. Vos ya no tienes autoridad legal sobre mi vida. ¿Qué ven los demonios cuando miran la cruz? La sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios, porque no hay Pascua sin Cordero y no hay Pascua sin sangre. Apocalipsis 1:5 dice que lavó nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, yo quiero entenderte, que no solo nos lavó, sino que también nos limpió. Quedamos limpios de pecado. Es como cuando nunca se agarró un trapo sucio y lo has empezado a pasar por agua y exprimir, ponerle un poco y exprimir y enjuagar. ¿Cómo queda? Limpio. Limpio. Nosotros estamos limpios por la sangre de Dios que nos limpia de todo pecado y de todas las consecuencias de nuestros pecados. Pero ¿por qué ven la sangre? Y bueno, porque estaba todo sangrando Jesús. El madero
quedó lleno de sangre. Si que ellos ven esa sangre, que es la sangre que nos limpió de nuestros pecados. Primera de Juan 1:7, ponémelo por favor. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo, diga, pecado. ¿Por qué te sigues sintiendo sucio? ¿Por qué te sigues sintiendo pecador? Si ahí dice que nos limpió de todo. Lo que pasa es que a veces vos no te perdonas los pecados que has hecho, pero Dios te perdonó. Sí, capaz que tu mujer no te perdone las macanas que has hecho, pero Dios ya te perdonó. O sea que los demonios cuando ven la sangre de Jesús, saben que está habiendo un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Un pacto que nos hace hijos de Dios. Un pacto que nos limpia y nos libera de todo pecado. Un pacto nuevo donde dice que el Espíritu Santo habitará en nosotros. Hebreos 10:19, por favor. Nosotros, la sangre habla de un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Donde ahora hay un mover espiritual en nosotros. Y tienes que entender estas cosas. Hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea que cuando ellos ven la cruz y ven la sangre, vemos una puerta abierta para entrar al lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, que es el lugar donde habitaba Dios. Y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, solo entraba el sumo sacerdote. No podíamos entrar nosotros. Pero ahora, por la sangre de Cristo, nosotros tenemos esa libertad. Libertad. Versículo 20, ponelo al que sigue. Y dice, hay un camino nuevo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, mira, se abre una puerta nueva, nuevas puertas se van a abrir y hay nuevos caminos, hay nuevas oportunidades. Por eso la Pascua significa que empieza algo nuevo. No puedes pasar una Pascua y seguir igual. La cruz es la entrada a un camino nuevo que nos lleva a una nueva vida en Él. Espíritu. Que ven los demonios. Cuando miran la cruz. A nosotros. O bueno, la carne nuestra que dejamos en la cruz. Romanos 6:6. Sabiendo que nuestro viejo hombre, o sea, el hombre carnal, fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, de que ahora seamos panes sin levadura. Diga conmigo, mi viejo hombre carnal fue crucificado en la misma cruz con Cristo. Y se supone que mi viejo hombre quedó ahí, porque ahora el que vivo soy un nuevo hombre. ¿Y mi viejo hombre dónde está? Crucificado. Entonces cuando viene el diablo a querer tener derecho sobre el viejo hombre que era, yo le digo, pará, mira la cruz, ahí está el viejo hombre. Ese viejo hombre que te hacía caso en todos tus caprichos y que vivía de pecado en pecado está en la cruz. Este que ves aquí, soy una nueva creación en Cristo Jesús. Cuando crucificamos nuestra carne, crucificamos nuestros planes, crucificamos crucificamos todo lo que deseamos y empezamos a abrazar los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. En la cruz se une la voluntad de Dios con la mía. ¿Por qué se une la voluntad de Dios con la mía? Porque ya no hay carne.
porque la voluntad de Dios es en espíritu y se une con un hombre espiritual o una mujer espiritual. Pero mientras todavía no mates tu carne, porque hay gente que va crucificando de aparte. Bueno, ahora le voy a entregar esta mano. Mañana le voy a entregar el pie. El año que viene mi corazón. Y algún día la lengua. Por eso muchas veces la lengua de muchos nos lleva a pecar. Porque no la hemos crucificado. En la cruz no estás en el cielo, pero tampoco estás en la tierra. Porque estás en un altar. Altar siempre es un lugar mucho más elevado de lo terrenal, pero tampoco estás en lo celestial. Entonces, la cruz es una dimensión donde se mueve el Espíritu Santo. Cuando vos te mueves en el Espíritu Santo, es porque todavía no estás en el cielo, pero tampoco ya no sos alguien que se mueve en lo terrenal. Aprendes a moverte en lo espiritual. ¿Por qué? Porque la cruz es el altar. Porque antes al Cordero Pascual se lo maltaba en un altar, en un asador, para que lo entienda. Y ahora ese altar tiene forma de cruz. En la cruz nos convertimos en pámpanos. Juan 15, ¿se acuerdan? Nos convertimos en ramas unidas a Jesús. Así que ahora podemos llevar mucho fruto. Ahora va a haber abundancia de fruto en nuestras vidas. Del fruto que tú quieras, vas a empezar, porque separado de Él nada podemos hacer. ¿Qué ven los demonios cuando miran la cruz? Ven la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad de toda la iglesia va a ser en la cruz, cuando estemos todos crucificados. Porque mientras haya carne, va a haber división de la iglesia. La carne divide, el espíritu unifica. Pero para que no haya carne, la carne tiene que estar crucificada. Y cuando todos los cristianos tengamos nuestra carne crucificada en la cruz, vamos a provocar un avivamiento. Mire, cada cristiano... Trate de visualizar la cruz. Hay sangre corriendo y hay agua. Porque una de las cosas que pasó cuando se atravesó el corazón de Jesús con una lanza, salieron dos cosas. ¿Qué salió? Sangre y agua. ¿En qué momento del ser humano sale sangre y agua de su cuerpo? En el momento del parto. Cuando la mujer da a luz, sale sangre y agua. A partir de ese momento nació la iglesia. La iglesia no nace en Hechos 2, en Hechos 2 es bautizada en el Espíritu. La iglesia nace en la cruz del Calvario. Pero escúchame, quiero ir a otra cosa de agua que ven los demonios. Porque cuando cada cristiano es crucificado y crucifica su corazón para no odiar, con un corazón crucificado es un corazón que sabe perdonar, que se mueve a misericordia, que sabe bendecir, que sabe ayudar al prójimo. Entonces cada corazón deja en libertad los ríos del Espíritu Santo que portamos. Porque dice la palabra de Dios que dentro nuestro corren ríos del Espíritu Santo. Así que cuando hay la iglesia crucificada, con los de los corazones de la iglesia, van a nacer un río caudaloso del Espíritu Santo que va a regar y va a cambiar la realidad de nuestro territorio espiritual. ¿Vos quieres que la realidad de Argentina cambie? La de tanta gente que está sufriendo, ¿quieres que cambie esa realidad? La realidad de tantos hogares argentinos. Necesitamos que la iglesia se crucifique. Pero a veces la iglesia lo quiere seguir crucificando a Cristo, cuando este es el tiempo de crucificarnos nosotros.
de crucificar nuestra carne. ¿Qué ven los demonios cuando miran la cruz? Ven la unión de lo sobrenatural con lo natural. Colosenses 1:20. Por medio de Jesucristo reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que la unión de las cosas sobrenaturales con las cosas naturales. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural? Cruz. Sin cruz no vas a caminar nunca en lo sobrenatural. Por eso te cuesta obedecer las cosas de Dios. Por eso sigues siendo un manipulador. Sigues manejando las cosas a tu antojo. Por eso no caminas en lo sobrenatural, porque no has ido a la cruz. Efesios 1:10. Y reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como que están en la tierra. Hay una unión entre las cosas celestiales con las terrenales, y nosotros somos eso. Un cristiano que está juntamente crucificado con Cristo es una nueva criatura que está aquí en la tierra, pero también está sentado en lugares celestiales con Cristo. En mí ahora hay una nueva persona que está aquí, pero también está en el cielo. Entonces yo tengo que aprender a vivir en mis dos realidades, en mi realidad natural y en mi realidad sobrenatural o espiritual. Pero el cristiano acostumbrado a vivir en lo natural, pero no sabe vivir en lo sobrenatural, porque no sabe conectarse con Dios, no sabe adorar a Dios en el espíritu. Canta, ora, lee la Biblia con el alma, con su entendimiento, con sus emociones, pero no sabe todavía orar, adorar y caminar en el espíritu. Porque eso no lo hacemos con el alma, es el espíritu del hombre conectándose con el espíritu de Dios. Nosotros hemos aprendido a veces a conectar nuestro cuerpo a través de sacrificios, de ayunos. A veces hemos aprendido a conectar el alma. Bueno, voy a perdonar. Ay, bueno, hoy siento, hoy tengo ganas, hoy lo voy a hacer. Pero es el alma guiándonos. Pero todavía no hemos aprendido a conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Por eso nos cuesta caminar en lo sobrenatural y solo lo podemos hacer en la cruz, con la sangre de Cristo. Por eso debemos entender que se abrió una brecha en los cielos, producido por la obra de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, y de esa manera podemos alcanzar ahora todas las bendiciones que hay para nosotros en el reino de los cielos. Porque así nos dice Efesios en el capítulo 2, que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. ¿Y por qué yo no tengo esas bendiciones? ¿Por qué no la tienen mis hijos? ¿Por qué no la tiene mi matrimonio? ¿Por qué no la tiene mi salud? ¿Por qué no la tiene mi economía esas bendiciones? Porque falta cruz. Porque hay cosas que no has crucificado todavía. No vamos a caminar en lo sobrenatural hasta que hayamos dejado en la cruz nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra voluntad, etc. Esto que te voy a contar ahora es de otra prédica, pero te lo quiero decir hoy. El Espíritu me lo puso. ¿Qué huelen los demonios cuando llegan a la cruz? Cuando ven la cruz, ¿qué huelen? Ya hemos visto que ven la fragancia de Jesús, que es la fragancia del amor. Mire, esa sangre que está pegada ahí no despide olor a podrido. Despide la fragancia del amor de Dios por la humanidad, porque Cristo murió en la cruz por amor. Entonces la fragancia que despide la cruz es la fragancia del amor. Mire,
no sé, a ver, déjame que les ponga un ejemplo. Las mujeres me van a entender mejor. Sí, Pastor Díaz. Voy a poner el ejemplo de la persona que amas. Cuando pierdes a la persona que amas, ¿alguna vez has encontrado la camisa y has olido la fragancia del amado? ¿Y te han venido recuerdos? Miren, si hay algo que los vuelve loco a los demonios, es el olor del amor de Dios, la fragancia de amor que despide la cruz. Porque le vienen todos los recuerdos de lo que ahí pasó. ¿Cuántos saben que los leones huelen la carne? Los leones huelen la presa cuando están sangrando, cuando están heridas, sienten el olor de la sangre y se abalanza. El devorador anda buscando carne para devorar. ¿Qué busca? Carne. ¿Sabe por qué los leones no lo devoraron a Daniel? Porque era espiritual. El espiritual no huele a carne, huele a espíritu. Te hago una pregunta, ¿vos todavía hueles a carne? ¿O te has convertido en olor fragante para Dios, en una fragancia? A veces nosotros no nos sentimos el olor. Huela a la persona que tiene al lado. Fíjese si tiene olor a chivo, olor a carne, o tiene olor a un buen perfume. No se huelan porque hay mucha carnecita aquí. Olemos el amor de la sangre derramada en la cruz. A eso olemos. Somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Por eso el diablo no nos puede tocar, porque hay poder en la sangre. Entonces cuando se acerca a nosotros, no huelemos a carne, porque nuestra carne ya está en la cruz. Porque vos para bajar de la cruz, bajas en espíritu. Por eso cuando crucificas esta mano, quieres pegar una cachetada y no puedes. Ahora tienes que pegar, acariciar en espíritu. Ya no puedes usar tu carne para dañar. Ahora es para bendecir. ¿Qué escuchan los demonios cuando se acercan a la cruz? Consumado es. Escuchan la palabra de Jesús que dijo, la obra está terminada. Ellos no la entendieron. Me hace acordar cuando viene la mujer y te dice, mi amor, creo que es tiempo que nos tomemos un tiempo. Cuando la mujer te dice, vamos a tomar un tiempo porque ya te dejó hace rato, ya hay otro en el camino, ya olvídate, ya no existes. Pero muchas veces, ¿alguien entiende eso? Y muchas veces cuando llegamos a un lugar, pasamos y nos acordamos que en esa mesa escuchamos esa palabra. Esa palabra que nos dijeron, no te quiero más. Amo a otra, amo a otro. Entonces cuando pasas por determinados lugares, a mí me ha pasado de pasar por lugares y escuchar la voz de mi abuela que me decía una cosa, o la voz de mis padres, pasar por una, no vaya a ser que alguna vez eran solo palabras lindas, me acuerdo por una verja que me decían, no te subas ahí. Entonces veo la verja y escucho esa voz, me viene a la memoria, no te subas ahí. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando?
Pero los demonios cuando se acercan a la cruz, ¿sabes qué escuchan? Consumado es. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso en esta Pascua de Resurrección, la victoria de la cruz tiene que ser una realidad en tu vida. Pero tienes que entender la cruz, porque sin la cruz no hay tumba vacía. Si vos lo sigues viendo a Cristo ahí, todavía no lo enterraron. Entonces, ¿de qué victoria me vas a hablar? ¿De qué deuda cancelada? ¿De qué perdón de pecados? ¿De qué sanidad? Si vos cuando miras la cruz lo sigues viendo a Cristo, significa que no has entendido nada de lo que has leído en la Biblia. O lo que es peor, ni siquiera la lees. Porque no te interesa saber de la persona que dices que amas. Porque si yo preguntara quién ama a Dios, todos levantarían la mano. Pero Dios sabe qué dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y qué mandamientos si no los conoce? Si nunca le interesó conocer al amado. Por lo menos yo cuando me enamoré de mi mujer, traté de conocer todo de ella. ¿Qué le gustaba? ¿Qué no le gustaba? ¿Qué deseaba? Porque ahí se demuestra el amor. Cuando te interesas por el que amas. Y si te interesas por el que amas, haces lo que al amado le gusta. No, yo quiero seguir haciendo lo que yo quiero, pero que él me ame. No, el amor significa amar. Amar lo que hace el amado, lo que te dice el amado. Para que la tumba vacía se convierta en una tumba profética en estas Pascuas y traiga libertad real, traiga sanidad real, traiga una bendición económica real a tu familia. ¿No te has cansado de llegar a fin de mes y que no te alcance? ¿No te has cansado de pagar el mínimo en la tarjeta? ¿No te has cansado de estar siempre ahí escaso? Porque Dios no quiere eso, ¿eh? La palabra de Dios dice que Él quiere y desea que seamos prosperados en todas las cosas, en la medida que prospera nuestra alma. Ahora, ¿cómo prospera nuestra alma? Cuando tenemos la revelación de la cruz, cuando tenemos la revelación de Jesucristo y cuando hemos entendido que debemos estar crucificados juntamente con Él. Dejemos de ser hipócritas, de venir a festejar unas Pascuas y solo comer pescado. ¿Sabes? A Dios le encantaría que crucifiques tu carne y te comas los asados que quieras.